Hermanos, el tema de ahora se llama la autopsia de Judas. La verdad, hermanos, es que cuando hablamos de Judas, sabemos que hablamos de la traición, hermanos, y lo que ocurrió, pero definitivamente podemos sacarle mucho más a lo que hizo Judas y poder abrir su corazón y ver qué pasó con este señor. No es solo porque dice la Biblia que fue el escogido para eso. Dios lo escogió porque, tomando en cuenta las condiciones en las que se encontraba, era el hijo de la perdición. Pero realmente algo ocurrió en el corazón de Judas, y al conocer a Judas, llegamos a conocer cuán negra y siniestra puede ser nuestra naturaleza humana. Por eso debemos de fijarnos en un criminal así como Judas, una persona sumamente peligrosa que había ganado mucha confianza, pero era peligrosa en sí misma. Y de esta manera nosotros podemos ser prevenidos acerca de ese pecado que llega a engendrar la apostasía. Así que no creamos que Judas era un espécimen del infierno que vino a la tierra y Dios lo hizo en un laboratorio para venir a hacer lo que hizo. Judas nació con la naturaleza pecaminosa, la misma naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos cuando nacimos. Entonces tenemos que considerar, hermanos, que tenemos que tener claro qué es lo que la Biblia habla acerca del proceso del pecado, porque la misma naturaleza pecaminosa tenemos todos y tenemos que prevenirnos para no correr el camino que llevó Judas. Y vamos a leer Hechos capítulo 1 versículo 13. Dice así la palabra del Señor: hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Aquí está hablando cómo acabó Judas. Terminó en un suicidio y terminó desparramado, como dice la Biblia. Entonces, yo quisiera que ahora viéramos, a la hora de abrir el corazón de Judas, y verificar algunas señales de una persona que lleva esa tendencia. Lo primero, hermanos, una señal es que es una religión sin conversión. Es una religión sin conversión. Es decir, que las personas no se apegan realmente a la enseñanza de Jesús, sino que aunque viven en un sistema religioso, no hay un cambio verdadero en su vida, no hay una conversión genuina. Entonces, estas personas muchas veces llegan por razones equivocadas a la iglesia, por necesidades, porque se sienten solos, porque sencillamente aceptaron la invitación de alguien. He oído de gente que ha llegado porque vendedores que empiezan a ir a grupos porque quieren hacer contactos y abrir su nicho de mercado. La vez pasada me encontré a uno que iba para diputado y me decía que andaba un manojo de voladitos y me decía que si podía ir a los grupos de vida a visitarlos. Y entonces me dejó un poquito como que era naipe de las tarjetas, que se podrá imaginar que las guardé porque me dijo: ayúdenme a repartirlas. Y no importaba el partido que fuera, somos apolíticos. Pero, así que por muchas razones. Entonces, es una religión sin conversión. Son personas que viven en medio del pueblo, pero no han sido convertidas. Son personas que no han nacido de nuevo, no han nacido a esa fe verdadera. Y Judas reflejaba esta característica. En el libro de Juan, capítulo 12, versículos del 3 en adelante: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón,
el que le había de entregar: ¿por qué no fue ese perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Así que Judas mostraba desprecio por el valor de Jesús, pues al usar un costoso perfume como homenaje a Jesús, para él era un desperdicio. Y no es que realmente le importaban los pobres. Al abrir el corazón de Judas, no le importaba ni Dios ni los pobres. Era un ladrón y todo lo que miraba, lo miraba como que lo podía agarrar. Entonces es una persona que no valora a Dios. Está en el ambiente, puede estar cerca de Dios, puede ver señales, aún tuvo que haber enseñado acerca de eso, pero él no vivía, en su corazón no había nacido de nuevo. Entonces tenemos que ponerle atención. Después vamos a sacar unas conclusiones más adelante, pero una señal entonces es que vive en una religión sin conversión. Y tiene que poner atención a estas señales. Esos que llegan pidiendo trabajo y mire que yo soy evangélico, y llegan con las mangas hasta aquí y con la corbata y todo, o con tapaditas, lo que sea. Eso no es garantía de nada. Entonces tiene que discernir las señales, las características de una persona que verdaderamente es creyente o no. Personas que quizás lleguen a lavarle a su casa, personas que cuidan a sus hijos, pero lo que sea. Entonces tenemos que discernir, porque los tiempos son malos. Dice la Biblia que en estos tiempos el amor se iba a enfriar por la maldad de la gente, y la gente anda fingiendo. Entonces una señal es que tiene una religión sin conversión. En segundo lugar, continúa con privilegios espirituales desaprovechados. Continúa con privilegios espirituales desaprovechados. Eso quiere decir que Judas ocupó las posiciones elevadas, y de hecho tuvo que haber predicado, porque Judas andaba en medio de ellos. ¿Se imagina cuando Jesús los mandaba de dos en dos a predicar? Cuando los mandaba a sanar, los mandaba a hacer cosas, a ministrar, a evangelizar. Si todos se iban, Judas se quedaba sentado en una piedra, hubiera sido obvio que algo ocurría. Y entonces él era de los de confianza. Entonces los privilegios solo sirven para reforzar su corazón duro. Las personas, los talentos, los dones, el servicio que pueda hacer, solo los endurece más. Son personas que ven sus recursos, su servicio, sus talentos, sus dones, solo les endurece más el corazón, porque ellos en su corazón reafirman que son superiores, que son buenos, que se lo merecen, que la gente se debe a ellos, que lo que sea. Entonces son personas que, lejos de darle gracias al Señor porque tiene dones, talentos, habilidades o recursos, son personas que esos recursos sirven como instrumento para que ellos endurezcan más su corazón. Entonces Judas, entre más posición tenía y más tiempo pasaba, su corazón se iba endurando más. Entonces, es decir que pueden servir a Dios y a los demás a pesar de tener un corazón duro, y no les afecta en nada en el corazón. Es decir, que pueden estar en pecado y ellos no sentir ninguna contrición del Espíritu Santo, ningún redarguir del Espíritu Santo, no sienten el menor respeto a Dios en cuanto a su condición, y continuar sirviendo. Entonces, esta es otra característica, y es algo que nosotros tenemos que vivir revisando nuestro corazón, porque Judas no es el único malo. Yo le repito, todos nacemos con la misma naturaleza pecaminosa de Judas. Entonces, continúa con los privilegios desaprovechados, porque no aprovecha los privilegios. No sirven para crecer espiritualmente una persona así, sino para endurar más su corazón, porque empieza a lidiar a veces con una conciencia, y entre que está en pecado y tiene que callar esa conciencia para no sentirse mal a la hora de servir, y se acostumbran a servir, a ministrar estando en pecado. Y eso, hermanos, es grave. Judas tenía un corazón endurado, y él en ningún momento entregó, en todo ese trayecto había entregado sus privilegios. Al contrario, cuando se quebró el perfume, él vio como un desperdicio lo que se puede hacer ante Dios. El uso que puede hacer de beneficio a la obra, él lo miraba como desperdicio.
porque todo lo iba viendo en base a él mismo, a su necesidad y no a la necesidad de la obra del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado de tener un corazón sano a la hora de servir. Nuestro corazón tiene que ser un corazón limpio para servirle al Señor. Nadie debe de servirle a Dios con un corazón lleno de pecado. Todos pecamos, eso es un hecho. Sin excepción de todos los que estamos adentro, todos los que están afuera pecan. Eso es un hecho. Pero estamos hablando del que practica el pecado, que sabiendo que está mal delante de Dios y continúa con los privilegios espirituales. Si quisiera ver una pequeña lista de eso, puede buscar Gálatas 5, 22, del 17 en adelante, cuando habla de las obras de la carne: enemistades, pleitos, ira, contiendas, disensiones, borracheras, orgías, envidias, todo aquello que produce la carne. Entonces, si le damos rienda suelta a eso, en un verdadero creyente, eso estorba, eso contamina y debe de ir a la cruz y rendirlo al Señor. Pero una persona con el perfil de Judas, una persona que no es leal, una persona que es traicionera, puede continuar sirviendo estando mal. Y es algo que no se tolera. Cuando el Espíritu de Dios está dentro, es intolerante estar mal. No se puede, porque es tan fuerte la convicción de pecado. Porque el Espíritu Santo, cuando habla, no le toca así como: yo considero que no es tan bueno lo que estás haciendo. No, el Espíritu Santo le hace ver: es pecado, es malo lo que has hecho, es una abominación delante de mí. No usa palabras de reafirmación o palabras positivas como: no es lo mejor que pudiste haber hecho, no fue la mejor decisión gritarle así a tal persona. No, dice: es pecado. El Espíritu Santo es directo, el Espíritu Santo es claro, y entonces es tan fuerte su voz que inevitablemente tenemos que resolverlo, y vamos a la cruz y lo resolvemos, porque todos somos vulnerables. Pero estas personas no van a la cruz, sino que siguen endurando su corazón. Tercera característica: crecen las obsesiones. Las obsesiones son esos pensamientos recurrentes que están cada vez más fuertes en la mente. Judas era ambicioso, es un hecho. Y ya pasados 3 años de andarle cargando la bolsa a Jesús, cualquier 5 le estorbaba. Ya no era una parte que sustraía, quería todo, aún el perfume. Dijo: mejor lo vendemos y me lo hubiera quedado. Ya él ya había crecido en su obsesión. Su amor por el dinero, después de 3 años de andar con Jesús, ya era fuerte, ya estaba fermentado ese amor por el dinero. Entonces, las obsesiones van creciendo a la par. Y curiosamente ocurre en este tipo de personas que las desilusiones y la amargura empiezan a subir también. ¿Por qué? Porque en la medida que la obsesión va creciendo acerca de lo que quieren, desmedidamente, porque cada vez es más, el pecado quiere más, viene una desilusión por no lograrlo, porque Dios va cuidando su obra, va cuidando nuestra vida eterna, va cuidando todo a nuestro alrededor. Entonces las cosas muchas veces no se van dando como lo que pasó. Llegó una mujer y se preguntarle a Judas, quebró de un solo el perfume y lo botó. Entonces Judas sintió desilusión, hizo números. Era un perfume carísimo, no era un perfume genérico, era como que hubiera ido a comprar a un centro comercial de los caros, un perfume de los caros. Entonces Judas sintió desilusión, y cada vez que alguien decía: ayudemos a los pobres, hagamos esto, hagamos lo otro, Judas sentía desilusión. Se entristecía y se amargaba con los que opinaban eso. Entonces es una característica también que va creciendo la obsesión, el deseo cada vez es más fuerte acerca de lo que queremos. Y no pienses solo el dinero, puede ser un rencor, puede ser el sexo, puede ser lo que sea. Va creciendo, pero a la vez van creciendo las desilusiones y la amargura. Entonces esa es otra característica que tenemos que ponerle atención. Cuando los pensamientos cada vez son más recurrentes, quiere decir que no es que va empezando un camino, quiere decir que ya va en esa, como esa banda de sin fin. Ya va caminando en el camino, ya va en la ruta. Y esas personas tenemos que ponerle atención, porque son sumamente peligrosas, y verificar si nosotros en un momento dado Satanás no quiera ponernos en esa banda. Entonces las obsesiones van creciendo y las desilusiones y la amargura vienen a la par.
Cuarto, terminan siendo instrumentos del diablo. Terminan siendo instrumentos del diablo. En el caso de Judas, la decadencia de su corazón vino a ser el lugar ideal para Satanás. Un corazón entenebrecido es el lugar idóneo para que Satanás llegue y haga lo que se ha propuesto. Satanás le sembró una idea y finalmente, después de pasar el tiempo, lo poseyó y lo usó como un títere. Y eso es lo que ocurre. Con el tiempo llegan a ceder. Los seres humanos tenemos fuerza de voluntad, tenemos una fuerza, pero es impresionante que sencillamente muchas veces queremos ponernos a pelear contra seres espirituales. Dice la Biblia que nuestra lucha no es con la carne, es contra seres espirituales. Y es imposible que con nuestras fuerzas tan bajas, nuestra capacidad tan limitada como humanos, queramos luchar contra seres espirituales. No se puede luchar ni contra Satanás ni contra Dios. Contra Dios ni el diablo, y contra el diablo solos no podemos. Con la ayuda del Señor sí, y lo vencemos, y somos más que vencedores. Pero solos no podemos. Entonces, si la persona viene cediendo y sus pensamientos recurrentes cada vez son más fuertes y no hace nada por llevarlos a la cruz y tomar decisiones radicales, Satanás encuentra el lugar ideal para hacer las propuestas y poner las ideas necesarias para después usar estas personas y terminar siendo instrumentos del diablo. Hay un versículo que es bien interesante y todos lo vamos a buscar, y es Lucas 6:16. Lo va a tener a la mano y lo vamos a leer en un momento. Lucas 6:16. Ahí también está en pantalla. Uno de los detalles más perturbadores de la autopsia de Judas es que Judas tenía suficiente conciencia para abominar el dinero de su codicia, para devolver el dinero que había tomado de una mala manera e irse a suicidar. Quiere decir que él tenía la conciencia sumamente activa para entender el pecado que había cometido. No tenía dormida la conciencia. No soportó el pecado que cometió y abominó el pecado. Rechazó el dinero, lo fue a devolver, y como no se lo agarraron, lo usaron para comprar un lugar que iba a servir para algo, cualquier cosa, y luego se suicidó. Entonces, esto anula la hipótesis de algunas personas que dicen que Judas no tenía conciencia, es decir, ya estaba totalmente entenebrecido. Es decir, ella tenía la conciencia entenebrecida, pero no es que tenía anulada su voluntad humana, y que por eso, como Dios, como un títere, dijo: con este me limpio y con este cumplo el plan redentor. No, Dios lo escogió porque era el hijo de perdición, porque así venía, porque tenía un corazón duro. Pero en medio de eso, Dios no le quitó la conciencia. Y este versículo es clave para entender que Dios no a su antojo dijo: así te quiero mal. No. Y por eso no dice: no, es que no es la voluntad de Dios, Dios no tiene propósito conmigo, Dios no quiere nada conmigo. ¿Cómo no? Dice la Biblia que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Él. La conciencia la tenía Judas, la tenía activada, estaba bien la conciencia, no le hizo caso en ese momento, y por eso terminó suicidándose. Entonces, ¿por qué? Porque dice Lucas 6:16. Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Vea lo que dice: llegó a ser el traidor. Quiere decir que él no era traidor en un momento dado, pero su corazón lo descuidó, caminó hasta que llegó a ser traidor. Los pecados no vienen de la noche a la mañana. No es que alguien se levanta de mal humor y dijo: voy a ir a pecar, me vale todo, me vale el evangelio, me vale Dios, me vale la familia. No, es un proceso, un caminar.
Judas, desde que Jesús venía creciendo y empezó su ministerio, había venido siendo afectado por Satanás y no le venía poniendo atención a su corazón. Pero dice que llegó a ser el traidor. Entonces, la primera lección que podemos ver es que la caída es progresiva. La caída es progresiva. Así que si usted empieza a sentir que usted tiene el control de las cosas, que todo va bien, y que usted sabe cómo está manejando ese chat, que es cierto que está un poco mal de tono lo que está escribiendo, pero ya se va a calmar, que solo va a salir esta vez con esa persona. Satanás viene trabajando bastante. Entonces, porque es algo progresivo, quiere decir que ya viene progresando. Porque Satanás va a ir buscando cada vez moverse más el límite, un poco más el límite. Entonces la caída es progresiva. Algo que tenemos que hacer es autoexaminarnos a diario. Marcos 14:19 muestra la verdadera actitud de un buen creyente. Es el episodio cuando Jesús les dijo que él iba a ser entregado por alguien, que alguien lo iba a traicionar. Hoy en día en muchas iglesias, si Jesús apareciera y dijera, uno de ustedes me va a entregar, muchos empezarían, ya sabemos quién es, ya sé quién está hablando vos. Sí, ya sé, a ver si la agarra. Esa sería la actitud de muchos. Ahí te hablan vos. La tendencia sería, no, ya sé, la fulana. ¿Cuánto apostás que la fulana? ¿Cuánto apostás que ya vas a ver? Oí a la hora que te lo estoy diciendo, la fulana. Pero vea la actitud de los discípulos. Dice que uno por uno examinaron su corazón y le preguntaron, ¿seré yo, Señor? Es decir, que cuando Jesús dijo que había riesgo de pecado, no dijeron, aquel es el aguado, aquel anda pateando el alambre. Dice que ellos, uno por uno, le fueron preguntando por ellos mismos. Es decir, que ellos consideraron la posibilidad de que eran ellos. Pero si ellos dijeron, yo estoy bien con Dios, Dios guarde, ni me vean feo, quería decir que ellos estarían mal. Pero uno por uno le fue diciendo, Señor, ¿soy yo? ¿Seré yo el que te va a entregar? Quiere decir de que ellos sabían que la naturaleza pecaminosa la tenían. Sabían que estaban en riesgo. Entonces esa tiene que ser la verdadera actitud de un creyente. Un verdadero creyente desconfía de sí mismo. Un verdadero creyente sabe que está en riesgo en esta vida. Un verdadero creyente busca la afirmación del Señor, la confirmación, la paz de Dios en su corazón. Y nosotros tenemos que aprender a practicar eso, a ir delante de Dios cada momento, cada día, y decirle, Señor, ¿cómo estoy? Revelame aún las profundidades del corazón, las cosas que yo quizás ya me acostumbré a ver como buenas y quizás no son buenas. Revélame aquellas cosas que quizás te están estorbando en tu vida. Muéstrame y dame la capacidad para apartarme de eso. Y esa tiene que ser nuestra actitud, porque la caída es progresiva. Entonces, como es algo que es progresivo, nosotros no somos estáticos en las emociones, en los pensamientos. Constantemente estamos experimentando diferentes emociones y pensamientos. Y nadie puede decir que solo se le vienen pensamientos lindos a la mente. Es mentira. ¿Se imaginan que pasaran como una proyección, que hubieran aplicaciones que le ponen unos electrodos y pudieran hacer un resumen, así como hace Facebook, volados así? Hagamos el resumen de la mente de diciembre, de su mente, y la tiraran en público. Y de ahí un resumen de las emociones que he vivido, buenas y malas. Hermano, todos los seres humanos nacimos con la naturaleza pecaminosa de Judas. Tenemos cosas buenas y malas adentro. La lucha es encontrar lo malo, ser sensibles a Dios, y cuando viene todo eso malo, entregarlo en la cruz de Cristo. Pero no estar pensando en los demás a la hora de examinar el corazón. Piensa en usted. Piensa en usted. Sea abierto con Dios, sea honesto. En segundo lugar, segunda aplicación, existe una diferencia entre una conciencia social y una conciencia espiritual. Existe una gran diferencia entre una conciencia social y una conciencia espiritual. ¿Qué quiere decir esto?
Que el hecho que haya personas que lloren y sufran, dediquen horas, recursos, dineros a causas nobles, sociales, no quiere decir que tengan arrepentimiento de pecado o sean personas buenas. Por ejemplo, personas que vayan por la causa del no al maltrato animal, no a la eutanasia, no a cosas sociales. Eso quiere decir de que a ellos les encanta eso, pero no quiere decir que sean buenas personas o que tengan un corazón arrepentido. Tienen conciencia social, pero no una conciencia espiritual. Es sumamente diferente. Entonces no puede considerar a una persona buena o mala por la conciencia social. El hecho que alguien sea proactiva ante algunos movimientos sociales no es un factor para poder considerarle un verdadero cristiano. Hay personas que andan metidas. Yo conozco personas que andan que no pasan en la casa y andan viendo para dónde agarran, viendo movimientos, ir a apoyar. Son personas que les gusta apoyar las causas sociales, pero su corazón no ha nacido de nuevo delante de Dios. Entonces la conciencia social no debe ser un parámetro suyo para decir, es un buen muchacho. Mire, si con los animalitos llora, habría que ver si llora igual delante de Dios. Porque hay gente que puede llorar por un chuchito, pero que le valga Dios, que le vale la obra, le valen las almas perdidas, le vale la familia, sus padres. Entonces, no vaya a confundir a la hora de analizar la conciencia social por la conciencia espiritual. En tercer lugar, debido a todo esto, en vez de caer en una decepción, todas estas reflexiones deben llevarnos a concentrarnos, a seguir a aquellos hombres y mujeres que, a diferencia de Judas, fueron auténticos y se dejaron transformar por el poder de Dios y han sido levantados por Dios como instrumento de su gracia. En la vida siempre va a encontrar la maldad de Judas y va a encontrar gente como Pablo, como Juan, gente que entregó su vida por la causa. Entonces el decir que hay Judas no es una razón para abandonar una casa, para abandonar una iglesia, para abandonar una empresa, un trabajo. No, estamos hablando de discernir los tiempos, de discernir las personas y sobre todo de cuidar nuestro corazón. Tenemos que aprender a concentrarnos en aquellos hombres y mujeres que pueden marcar la diferencia en nuestra vida y mostrarnos el camino genuino, el evangelio del Señor, y de esa manera también nosotros ser luz para los que nos siguen. Es una gran responsabilidad la que tenemos como creyentes, como servidores, como líderes de grupo, de enseñar el verdadero evangelio a aquellos que están viniendo a escuchar la palabra y que entiendan cuál es el camino del bien y cuál es el camino del mal. Si se acercan a una iglesia, Dios va a tocar sus corazones de aquellos que se dejen tocar. Pero Dios nos ha mandado a predicar el arrepentimiento de pecado. Dios nos ha mandado a predicar que Él transforma las vidas, a hablarle a la gente del pecado en el que se encuentran, pero que en el amor de Dios, Dios mandó a su Hijo para transformar esos corazones y darle vida eterna y perdón de pecados. Entonces, parte de nuestras pláticas diarias con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con las personas que hablábamos, debe ser el arrepentimiento y perdón de pecado. Tenemos que predicar el arrepentimiento y perdón de pecado. No puede faltar en una casa llamar a alguien al arrepentimiento, llamar a alguien al orden. Si usted ve que alguien está mal en la casa, tiene que llamarle al arrepentimiento, orar y renunciar al pecado, pedirle perdón al Señor por lo que ha pasado. No basta solo con echarle tierra a lo que pasó y como que no pasó nada y seguir adelante. Tenemos que llegar y renunciar a todo pecado que cometemos. Tenemos que ir delante de Dios, dejar que quebrante nuestro corazón. Nuestra conciencia tiene que ser sensible delante de Dios. Satanás siempre va a poner propuestas en nuestro corazón. Satanás siempre va a buscar derribarnos, va a buscar destruirnos. No importa la edad o el tiempo que tengamos de ser cristianos, Satanás sabe con qué teclas a nosotros nos puede encontrar. Y Satanás va a estarlas tocando de cuando en cuando. Y tenemos que estar alertas y concentrarnos en el Señor, buscar al Señor, ser fieles a Dios, fieles a la familia, a la iglesia, a los demás. Debemos de ser hombres y mujeres fieles. La fidelidad al Señor es
la base de toda nuestra vida. Tenemos que ser fieles al Señor. Si usted es fiel a Dios, será fiel en su casa, fiel en su trabajo, fiel en lo que le encomiendan, fiel en las relaciones, fiel en lo que vende, fiel en todas las cosas que hace. La fidelidad al Señor. Pero si el arrepentimiento de pecado no está en el corazón de una persona, por más que le hable, le aconseje, se acerque, si no hay arrepentimiento de pecado, no podemos esperar un cambio de vida. Y la sociedad necesita un cambio de vida. Pena da que saquen estadísticas tan altas acerca de lo que supuestamente es el cristianismo, 40 y a veces hasta más % y ser uno de los países más violentos del mundo. Es como querer anular el poder transformador del evangelio, porque querían que el pueblo evangélico es el más violento del mundo. Es absurdo, eso es contradictorio, eso es opuesto. Entonces tenemos que volver al verdadero evangelio. Muchos tenemos compañeros, familiares, vecinos que dicen que son cristianos y no son cristianos. Pueden andar una Biblia grande, andar cantos en su celular, pueden hablar y opinar en alguna reunión y mencionar algún versículo, pero su corazón está entenebrecido. Porque de algún modo se han acostumbrado como Judas a vivir en medio del evangelio, pero el evangelio no lo había transformado. Entonces tenemos que ser como esos Juan el Bautista que Dios levantó y hablarles acerca del arrepentimiento de pecado. Hablemos de todo lo que quiera, pero el mensaje central de la Biblia es la restauración de las almas perdidas con Dios. No hay otro mensaje más central de la Biblia, solo es ese: el arrepentimiento de pecado, el perdón de los pecados. Y eso es lo que falta. Que tanto aborda usted esos temas en sus relaciones, que tanto llama al arrepentimiento a las personas con las que escucha, o solo escucha y se queda callado. Cuando alguien le cuenta que algo está mal, cuando alguien que a usted le compete está haciendo algo mal, ¿qué hace? ¿Cómo reacciona? Algunos, para encontrar un poco de callar la conciencia, hacen una oración: Dios mío, háblale. Para eso te tengo a vos, le diría el Señor. Ya te hablé, conocé la palabra, sos mi boca, abríla. Pero la pena en no caer mal, en no complicármela, me hace: no, Señor, háblale vos directamente, a vos te va a hacer caso. Y realmente es una excusa, porque somos la boca del Señor y Dios quiere que abramos la boca. Si usted quiere, padre, una nación diferente para sus hijos, ¿se imagina las que usted le está tocando vivir con sus hijos? ¿Se imagina la que a sus hijos, cuando ellos sean padres, las que le va a tocar vivir con los que serían sus nietos? Podríamos dejarle una tierra diferente, pero hay que orar por la tierra, orar por la nación, pero también predicar la sana doctrina, predicar el único evangelio verdadero. No tantas corrientes liberales que andan por allí, sino el verdadero evangelio. Es el evangelio que transforma. Cayendo bien, solo va a ganar un amigo, pero no va a transformar una vida. Dios no le ha llamado a hacer muchos amigos, le ha llamado a salvar las almas camino al infierno. No le ha llamado a ser popular, no le ha llamado a caer bien, a ser del gusto en la empresa. Le ha llamado a hacer luz a las naciones, a hacer luz donde trabaja, donde usted vive, ser luz, ser sal de la tierra, no a caer bien. Los discípulos de Jesús no caían bien. Usted puede ver las historias, caían mal, pero fueron hombres que habían sido transformados por el poder de Dios. Entendieron lo que era el verdadero discípulo, el verdadero cristianismo, y se aferraron a ese Cristo, entendiendo que aunque esta vida fuera dura, la verdadera vida era la eterna, y era una vida real a la que todos vamos a ir el día que partamos de esta tierra. Y le vamos a dar cuentas al Señor de nuestra verdadera vida, de las condiciones del corazón, las motivaciones del alma. Y entonces, entendiendo a Judas al abrirlo, no, él no era algo creado por Satanás. Fue una persona que se descuidó y dejó que avanzara su pecado hasta que llegó un punto en el que ya es consumado en el corazón, ya está lista la persona. Por eso leyó un momento que le dijo Jesús: lo que es de hacerlo, hazlo ya.
porque Judas ya estaba en el punto. Es el punto en el cual la persona ya está preparada. Ya concibió tanto ese pensamiento que ya está decidido a realizarlo. Entonces Satanás no se va a conformar solo con estorbar la mente y el corazón. Él va a insistir y empujar como Judas hasta que cede, hasta que termina, hasta que haga la llamada, hasta que caiga en el pecado, hasta que cierre su corazón al perdón, hasta que caiga quizá en una infidelidad sexual, hasta que haga lo que Satanás le ha estado provocando a hacer. Es algo progresivo, recuerde. Y tiene que cuidarse de las personas que le rodean. Nuestra tierra está llena de gente que dice ser cristiana y no lo es. Pero usted tiene que ser luz a esas personas. Algunos se van a arrepentir, Dios los va a tocar. Muchos está Dios tocando, porque dice la Biblia que antes de su venida Él va a preparar su iglesia, su verdadero pueblo, y dice que lo va a tener sin mancha y sin arruga, porque cuando venga Jesús en esa nube blanca, dice la Biblia que viene por esa iglesia ya lista, preparada. Eso quiere decir que Dios va a pulir los corazones. Yo sé que los está puliendo y Dios está tratando con los corazones, y de tal manera que Dios empiece en lo privado a hablar y empieza en la intimidad a convencer de pecado, pero en el amor a sus escogidos, si algunos no reaccionan, empieza a hacerlos públicos, empieza a maniobrar, empieza a desbaratar por el amor que tiene a la vida eterna las almas. Pero Dios quiere pulir nuestro corazón. Dios quiere que tengamos corazones limpios. Y hermanos, nuestra sociedad, los que van a ser nuestros nietos, ellos necesitan que nosotros ahora hagamos algo. No solo les dejemos una nación que va cada vez más decadente y arruinada, sino que nosotros hagamos lo que nos corresponde. No podemos seguir la vida y morir cuando nos toque, y es como ni modo. Hay que les truene a nuestros hijos ver cómo se enfrentan, quizás ya no a demonios naturales, sino que quizás ya potestades, a huestes, porque va avanzando el pecado. Necesitamos nosotros hacer algo al respecto, dejarles una tierra diferente a nuestros hijos, no huir de la tierra esperando que a otro resuelva. Muchos de esos son patrones familiares, porque quizás vivieron con padres o madres. No vivieron, sino que experimentaron el que un padre o madre les abandonara y huyó de la responsabilidad. Y de algún modo uno se termina criando. Pero eso no es bíblico, eso no es evangélico. El solo huir y abandonar, el dejarle la pedrada, el dejarle problema a la siguiente generación, a las personas que les toca, eso no es bíblico. La Biblia siempre ha llamado a levantarnos, a ponernos delante, a hacer lo que nos corresponde, a hacer la labor. Y es por eso que Dios quiere que nos levantemos no solo como personas que venimos a la iglesia a buscar el favor de Dios. Dios le ha demostrado que le hace muchos favores. ¿Cuántas veces nos proveyó el año pasado el Señor? Dios fue bueno. No nos dio todos los gustos porque nos arruinaría, pero Él sabe cómo nos va tratando y siempre fue proveyendo. Dios nos cuidó, nos guardó, nos ha dado salud, nos tiene aquí, nos tiene en familia. Dios ha sido bueno y le ha demostrado que Él es misericordioso. Pero Dios quiere que se levante y predique la palabra. ¿Qué va a hacer este año? Tiene que ser un predicador de la palabra. La Biblia habla de una nación de sacerdotes. No es los pastores y los líderes principales, no. Bíblicamente hablando, estamos para formarlos a ustedes, para concientizarlos. Pero los que se involucran con los impíos son ustedes, los que Dios ha llamado a predicar las buenas nuevas en las calles, en las plazas, en las empresas. Son ustedes. Y Dios quiere que se levanten. Dios quiere que se pongan de pie y prediquen que Cristo está a las puertas. Cristo ya va a venir. Y aunque la gente no lo crea, el mismo poder del evangelio tiene que hacer que esos corazones se arrepientan. No solo estar hablando de lo que pasa, que quién va a quedar en la política. Yo le digo a alguien, quede quien quede en la política, yo le aseguro que no le va a satisfacer. Solo Dios puede cumplir sus expectativas. No hay ningún perfil, no existe eso. Estamos por cerrar el ciclo de la humanidad por siglos. Y siempre la ilusión del ser humano es encontrar un sustituto de Dios, un Mesías que le salve. Porque Satanás es un impostor.
y siempre va a buscar que se ponga la confianza en el hombre y no en Dios. Entonces tiene que predicar el verdadero evangelio, que hay un Cristo que está a las puertas y viene. Dependemos del Señor y Dios quiere levantarlo. Abra un grupo de vida. Comience a predicar la palabra. Un grupo de vida es con una persona se abre, con una persona se inicia, y Dios le va a empezar a mandar personas que tienen hambre, que le está preparando el corazón para oír la palabra. Pero tiene que ser algo por las almas perdidas. No es posible que no sienta dolor, no sienta pesar, no sienta nada por los perdidos. Ante semejante eternidad enfrente, ante semejante juicio que vamos a enfrentar de Dios acerca de si advertimos o dejamos de advertir a los que estaban cerca. No es posible que quedemos de brazos cruzados solo esperando que los mismos del año pasado vuelvan a hacer lo mismo. Mucha gente nueva pasa entrando a la iglesia, y Dios necesita bocas y personas que les cuiden. Por eso la necesidad de haber nuevos líderes de grupo, porque muchos, así como entran, no encuentran la fijeza de una familia, el arraigo, la guianza cercana, y terminan yendo porque Satanás, ¿se acuerdan cuando habla del sembrador y la semilla? Busca apartarlos del camino. Y tenemos que estar atentos como hermanos en la fe, de acuerparlos, de incorporarlos, de llevarlos a un grupo, de abrir nuevos grupos, levantar nuevos líderes. Tenemos que reaccionar. Este año vamos a arrancar, para hablar de nuevo año, pero aproximadamente en un mes vamos a arrancar con las salidas evangelísticas. Así que yo les desafío a que le diga así al Señor. Si hay dos cosas que tienen que marcarnos este año, tiene que ser la oración y el evangelismo. Tenemos que clamar al Señor y buscar las almas perdidas. Busque un grupo, sirva al Señor, busque las almas perdidas, y Dios se va a glorificar en su vida. Dios le va a levantar poderosamente, porque dice la Biblia que cuando Él ve una luz la pone en alto, para que realmente pueda ser luz. Estamos mandando unos devocionales. Hemos empezado con un grupo relativamente pequeño, pero la idea es que todos estemos involucrados y leamos la Biblia, estemos leyendo la palabra de Dios cada día. Hermanos, qué bueno por los devocionales que todos tenemos, pero eso es lo que Dios le habló a otro. Tiene que dejar que Dios hable directamente a su vida. Por eso es que la lectura con la que hemos comenzado a mandar de devocional es un capítulo de la Biblia, hermano, y es impactante como el mismo capítulo habla de tantas maneras diferentes, porque como Dios va tratando con cada uno diferente, cuando yo recibo los resúmenes de los que me los mandan, es impresionante. Hay cosas que ni se me cruzaron por la cabeza a la hora que yo lo leí. Dios me habló algo distinto, y a cada uno le fue hablando diferente, y eso solo revela que Dios se glorifica a través de la lectura de la palabra, porque todos leyendo el mismo capítulo y Dios hablando algo tan diferente a cada uno, solo Dios que conoce las condiciones de cada corazón. Así que lea la palabra del Señor, acérquese a nosotros para incorporarlo a este grupo de devocional, y nosotros lo vamos a integrar. Lo hemos dejado abierto porque queremos que sean personas que de verdad han tomado la decisión de crecer en la palabra y en la oración. Entonces acérquese para incorporarlo al grupo y de esa manera crecer. Si algo que a mí me sacó de la crisis de depresión fue leer la palabra a diario. Fue impresionante cómo mi mente fue transformada, y Dios sanó las crisis de depresión leyendo la palabra de Dios. Más que consejerías, más que no sé qué. Mire, yo agradezco a mi esposa, que en aquel entonces éramos amigos y me escuchaba creo que a diario, pero mi esposa era como que me vaciaba la carga que andaba, pero lo que fue sanando, sacándome de la depresión y afirmando mis pensamientos, afirmando mi corazón débil, era la palabra. La palabra me fue reafirmando, y pude ver que Dios me marcó un hábito que marcó mi vida entera: el amor a la palabra de Dios en medio de una crisis de depresión. Entonces la palabra de Dios es lo que sana el alma, es lo que limpia la mente, es lo que limpia el corazón. Así que acérquese para integrarle a los grupos que estamos teniendo de devocional, y crezca en la palabra, crezca en la fe.
Sea constante en el congregarse, congréguese con regularidad cada semana, dele el valor debido a la palabra de Dios, expóngase a la palabra. Necesitamos también que desde afuera nos expliquen la palabra. Todos nos exponemos a la palabra de Dios y debemos de hacerlo constantemente. Hágales el hábito a sus hijos de congregarse fielmente para buscar el rostro de Dios. El día que nos vayamos, solo Dios con ellos. Y si usted le dejó una relación floja con Dios, se lo va a devorar el diablo. Mire, cuando usted manda a sus hijos a los cultos de jóvenes, a tierra de promesa, a exploradores, a las actividades, no crea que le hace el favor a la iglesia. Un momento dado usted se puede ir de la colonia, del país, lo que sea. Y si ese hijo más tarde le da guerra porque usted no hizo lo que tenía que hacer, quien va a sufrir es usted. Quizás nosotros ni vamos a estar allí. El que va a llorar por los desaciertos de los hijos sería usted. O el que va a gozarse y alabar a Dios al verlo triunfar, al verlo en victoria, al verlo con buenas notas, al verlo que las empresas lo quieren. El que va a disfrutar la bendición es usted como padre. Así que sea constante en la educación cristiana de sus hijos. Expóngalos a la palabra, tráigalos a los ministerios, involúcrenlos en las actividades. Y va a haber hijos que van a crecer en el camino del bien. Así que, hermanos, estamos iniciando el año y no solo cambio de calendario. Debe revisar conscientemente su vida. No sea que Satanás esté queriéndole poner en esa banda en la que llevó a Judas a terminar desparramado con la cabeza reventada después de un suicidio. En Jesús hay perdón. En Jesús hay perdón para todo pecado. Aún Judas, si él se hubiera arrepentido y le hubiera pedido perdón a Dios, había perdón para él. Porque para eso vino precisamente Jesús, a morir para darnos perdón. Así que es un momento de reconcilio. Tenemos que empezar poniéndonos a cuenta con Dios, reconciliarnos y decirle al Señor que nos perdone de toda maldad, que nos perdone de todo pecado. Y de esta manera empezar bien el año, no por fuera, sino por dentro del corazón. Y recuerde, Satanás va a llegar y le va a tentar constantemente. Tiene que verificar su corazón, como lo hicieron los apóstoles. Así que es un momento de decirle: Señor, ¿cómo estoy yo? Así como hicieron los apóstoles. Señor, ¿seré yo? ¿Cómo estoy, Jesús? ¿Será que yo estoy en riesgo de traicionarte? ¿Será que yo estoy en riesgo de cometer semejante pecado? Quizá a ellos ni se les había cruzado por la cabeza. Pero si Jesús estaba hablando de que había por encima riesgo de pecado, ellos no querían correr el peligro y sobreconfiarse. Ellos querían estar seguros que su corazón estaba fuerte. Ellos querían la respuesta de Dios, decirle: tú no eres, tú estás bien. ¿Cuántos pueden preguntarle ahora: Señor, ¿cómo estoy yo? Y esperar la respuesta del Señor. Si Dios le dice: sí, estás bien, no eres tú el perfil, va a haber paz en su corazón. Pero ¿qué tal si le dice: estás en riesgo? Este es un momento de pedirle perdón al Señor, de ponernos a cuenta. Ponernos a cuenta de nuestros pecados, pero también de pedirle perdón al Señor, porque habiendo predicado la palabra, de haberlo hecho, no lo hemos hecho como tendríamos que hacerlo. Tengo que pedirle perdón al Señor por las veces que no hemos predicado la palabra de Él. Y hacer un compromiso con Dios de este año, hacer evangelismo, ganar almas para el Señor, arrebatarlas del camino al infierno, hacer algo por el Señor, más que un canto, más que decir con nuestra boca que Él es nuestro Dios, que Él es la luz admirable. Predicar la palabra de Dios, el perdón de pecados, el arrepentimiento de pecados. Usted le va a caer mal a un par, pero va a ser de los hijos mimados del Señor. Y yo le digo algo: Dios le va a pagar mucho mejor que lo que eso que usted está luchando por caerle bien harían por usted en un momento duro de su vida. El que va a estar allí no son sus cheros. El que va a estar allí es el Señor, que nunca le ha fallado y ha sido fiel y verdadero. Oremos al Señor. Examine su corazón, hágale preguntas a Dios con libertad. Dígale: Señor, ¿cómo estoy? Examina mi corazón, muéstrame tu camino, transforma mi vida.
Quiero pedirte perdón por estos pecados. Y sea honesto con Dios. Y dígale que transforme su vida, que transforme su corazón, que lo levante como atalaya, como luz, que quiere ser esa sal de la tierra. Señor, gracias por tu misericordia, porque nacimos con la misma naturaleza de Judas, pero tú nos llamaste un día y nos cautivaste el corazón. Y aunque muchas veces nos hemos querido apartar del camino, tú nos has atraído, nos has seducido. Algunas veces ha sido fácil, otras veces has tenido que castigarnos, pero lo has hecho. Y te pedimos, Señor, que tengas misericordia en nosotros y nos transformes, que moldees nuestra vida, moldea nuestro corazón. Queremos ser sensibles a ti. Transfórmanos, haznos nuevos. Haznos nuevos otra vez, Señor. Y queremos levantarnos también